Hola a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura y os cuento de qué vamos a hablar hoy. Estamos dentro del tema 1 del libro de texto y vamos a hablar, como dice aquí en la diapositiva, de las clases de palabras y de los sintagmas. Es decir, empezamos ya con contenido que tiene que ver con la gramática, así que todo el mundo atento porque vamos con ello. ¿De qué vamos a hablar en concreto en este vídeo de hoy? Pues vamos a trabajar estas tres claves, estos tres puntos. Vamos a hacer un breve repaso por las clases de palabras. Vamos a estudiar también qué es un sintagma, aunque algo nos sonará del año pasado, y hablaremos de los tipos de sintagmas, es decir, la clasificación, y las estructuras de los sintagmas, es decir, qué nos podemos encontrar dentro de un sintagma cuando analizamos las partes que tiene. Eso es la estructura, las partes de un sintagma. Bien, estamos en la página 28 y es muy importante, por favor, que ahora mismo tengamos el libro de texto delante porque vamos a hacer algunos cambios, ¿vale? Respecto a lo que tenemos en el propio libro. Como vemos, en la página 28 nos habla de cuáles son las clases de palabras, es decir, todas las palabras que existen en nuestro idioma pueden clasificarse en una de estas categorías o clases, como si fuesen las cajas en las que podemos ir introduciendo todas las palabras que existen, y cada una de esas cajas es una de esta clase, una de estas clases o una de estas categorías. Si recordamos, tenemos los artículos, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los verbos, los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Este listado hay que saberlo de memoria, pero nosotros vamos a hacer una pequeña modificación. En vez de hablar de artículos, vamos a hablar en general de los determinantes, ¿vale? Como veis, he puesto yo ahí la palabra. Por tanto, para nosotros, las clases de palabras son los determinantes, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, etc. ¿Por qué prefiero la palabra determinante? Porque determinante incluye a otras muchas tipos de palabras que vamos a estudiar, no solo a los artículos, sino también a los demostrativos, a los posesivos, a los numerales, los indefinidos, etc. Bien, y aquí tenemos una clasificación que es muy importante, la de las clases de palabras según la forma. Hay como dos posibilidades, o bien las palabras variables, es decir, aquellas que cambian, dice aquí que tienen morfemas flexivos, pues sí, pues que tienen género, que tienen número, que tienen persona, por ejemplo. Aquí encontramos a los determinantes, a los sustantivos, a los adjetivos, a los verbos y a los pronombres. 5 clases de palabras que metemos dentro de las variables. Y después, dentro de las invariables, metemos a 3, las preposiciones, las conjunciones y los adverbios. Por tanto, estas 8 categorías o clases de palabras hay que memorizarlas y hay que saber de esas 8 cuáles son las 5 variables y cuáles son las 3 invariables. Vale, aquí tenemos pues un esquema, ¿no? Efectivamente, lo que estamos haciendo con esto de las clases de palabras es como clasificarlas de alguna manera, ¿no? Como ordenar todas las palabras que existen en nuestro idioma, las vamos metiendo en esas cajas que son estas etiquetas, ¿vale? Aquí tenemos las 5 variables y las 3 invariables. Esta diapositiva es para recordarnos lo importante que es memorizar las clases de palabras. Aquí tenemos un repaso muy breve, ¿vale? Ni siquiera el libro de texto en este punto explica bien en qué consiste cada clase de palabra, porque más o menos nos acordamos de otros años. Pero bueno, en todo caso, a lo largo del curso iremos viendo una por una. Así tenemos los sustantivos, que son las palabras que indican los nombres de las cosas. Por ejemplo, perro, gato, niño, casa, montaña. Luego tenemos los adjetivos, que son las palabras que indican las cualidades. Por ejemplo, peludo, o grueso, o fino, verde, simpático, divertido. Tenemos los determinantes que acompañan a los sustantivos. El ejemplo, mi perro. Aquí tenemos, este es el determinante, de verdad. Es un posesivo, pero tenemos otras posibilidades, ¿no? Puede ser el artículo el perro, puede ser un demostrativo este perro, puede ser un numeral dos perros, puede ser un indefinido algunos perros, o puede ser un interrogativo cuántos perros. Luego tenemos los pronombres. Los pronombres son las palabras que sustituyen a los sustantivos. En vez de decir el perro, decimos el tuyo. Este es un pronombre posesivo. También existen los pronombres personales, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. O los demostrativos, este,
o los numerales, algunos, ¿vale? Todas las mismas palabras que los determinantes cuando no acompañan al sustantivo, sino que lo sustituyen. Verbos indican acciones. Ladra. Estamos hablando de perro, pues ladra. Pero puede ser correr, jugar, dormir, bien en infinitivo o en todas sus posibilidades de conjugación. Yo juego, tú vives, él duerme. Aquí tenemos las palabras invariables. Adverbios son las que modifican a verbos. No es una definición muy precisa porque los adverbios son más cosas, pero bueno, para recordarlo rápidamente, fuertemente, todas las palabras que terminan en mente son adverbios, pero también tenemos los de lugar, aquí, allí, cerca, lejos. Tenemos los de tiempo, ahora, nunca, jamás. Bueno, seguro que nos acordamos más o menos. Las preposiciones, que las sabemos de memoria, ¿verdad? A, ante, bajo, cabe, con, todas esas. Unen palabras, por ejemplo, en. Y las conjunciones son muy parecidas a las preposiciones, pero son palabras como y, en Juan y María, pero, o, que. Bueno, hay un montón de conjunciones también y las hay que saber de memoria, pero las estudiaremos más adelante. Muy bien, pues hasta aquí todas las clases de palabras. Un breve ejercicio está en el propio libro de texto, ¿vale? He sacado aquí el texto y vamos a ir viendo de estas palabras que están en negrita cuál es la categoría gramatical o la clase de palabra a la que corresponde. ¿De acuerdo? Sustantivo, adjetivo, verbo, determinante, pronombre. Vamos a pensar en qué es esta palabra. Efectivamente es un sustantivo, ¿no? Un sitio a donde ir. Vamos pensando antes de poner yo en la pantalla la categoría, ¿no? Un sitio, el sitio es un sustantivo. Aquí vemos la palabra una. Fijémonos en lo que tiene cerca, ¿no? Para ver cuál sería su tipo, ¿no? Efectivamente es un determinante artículo, una especie. Aquí tenemos otra. Fijaros en que acompaña un sustantivo, quizás nos indica una cualidad y por tanto es un adjetivo. Aquí tenemos otra, la palabra otra, y seguramente es importante que vaya acompañando a este sustantivo gente, otra gente, por tanto efectivamente es un determinante, en este caso un determinante indefinido. Alguna gente, otra gente, mucha gente son los indefinidos. Aquí tenemos la palabra que. Bueno, la palabra que pueden ser varias cosas, pero en este contexto tiene que ser una conjunción. Bueno, nos preocupa menos. Esta sí que la deberíamos reconocer más fácilmente, ¿no? Cerca, una palabra que no se modifica, es invariable, no tiene masculino, no tiene femenino, no tiene plural, siempre permanece igual, efectivamente es un adverbio. Y luego tenemos habría pasado, todo ello junto, ¿vale? Habría pasado. Se trata de un verbo. Vale, continuamos. Vamos a pasar ahora a otra cosa, a otra cuestión diferente. Vamos a hablar ya de ese ámbito de la asignatura que a veces suena un poco así como algo difícil, en absoluto, la sintaxis. Y vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por lo que llamamos los sintagmas. Dice el libro de texto que el sintagma es una palabra o grupo de palabras que realiza una función sintáctica dentro de la oración. Puede ser un sujeto o un predicado. El grupo de palabras que funciona como sujeto es un sintagma. El grupo de palabras que funciona como predicado es también otro sintagma. Aquí tenemos un ejemplo. Los tres payasos, todo esto es un sintagma, porque es un grupo de palabras que conjuntamente, todo ello junto, funciona de sujeto. ¿Vale? Por tanto, sintagmas, conjuntos de palabras. Vale, seguimos. Tipos de sintagmas. Esto debería sonarnos un poco del año pasado, ¿vale? Entonces, en teoría no nos vamos a detener mucho aquí, pero bueno, sí que lo haremos. Vamos a entender, ¿no? que a veces se nos olvidan las cosas o que a lo mejor el año pasado precisamente no pudimos profundizar demasiado en los contenidos. 5 tipos de sintagmas. También hay que saber esta clasificación de memoria. Este cuadro, ¿vale?, que está en la página 29, es fundamental. Tenemos el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adjetival, el sintagma adverbial y el sintagma preposicional. ¿Cómo los diferenciamos? Muy fácil. Por cuál del todo el conjunto de palabras nos fijamos en cuál es la más importante y eso nos define qué tipo de sintagma es. Si la palabra más importante es un sustantivo o un nombre, el sintagma será nominal. Por ejemplo, el tío Luis. Pues bien, en este conjunto de 3 palabras, ¿cuál es la más importante? Pues tío. Es la única que no puedo quitar.
no puedo decir el Luis, ¿no? Entonces esta es la palabra más importante. Como tío es un sustantivo, tío es el núcleo, ¿no? La palabra más importante de todas estas tres, y por tanto es un sintagma nominal, porque el núcleo es el nombre o el sustantivo tío. Otro tipo, el sintagma verbal. Ya lo dice el propio nombre, el núcleo es un verbo. No os mira pensativo. De estas tres, la palabra más importante siempre va a ser, si hay un verbo, la palabra importante siempre va a ser el verbo. Así que el verbo es el núcleo de este conjunto de palabras, de este sintagma, y por tanto es un sintagma verbal, SV. Sintagma adjetival. Fijaros en las abreviaturas, ¿vale? ADJ, si es adjetival hay que poner ADJ. El núcleo es un adjetivo, ¿vale? Fijémonos en estas dos palabras. Muy guapos. ¿Cuál es la más importante? Guapos, obviamente, es la que tiene todo el peso, ¿no? Toda la importancia. Por tanto, es un sintagma adjetival. Lo mismo ocurre aquí. No, aquí hay un error. Lo estoy viendo ahora. Hay un error, ¿vale? En el libro de texto. Aquí debería poner sintagma adverbial, es decir, ADV. Porque en los sintagmas adverbiales la palabra más importante es un adverbio. Efectivamente, como aquí, detrás de él. La palabra más importante es detrás. Detrás es un adverbio de lugar. Por tanto, sintagma adverbial. Lo corregimos en nuestros libros. Y por último, sintagma preposicional. El sintagma preposicional dice aquí que es un caso especial. Porque lo que define el sintagma preposicional es que la primera palabra que aparezca del sintagma es una preposición. A, ante, bajo, cabe, con, contra, etc. Aquí tenemos desde. Vale, pues en cuanto la primera palabra es una preposición, el tipo de sintagma es sintagma preposicional. Da igual lo que vaya detrás. Siempre que hay una preposición en primer lugar, sintagma preposicional. Bueno, pues así tenemos los 5 tipos de sintagmas. Ahora vamos a ir viéndolos uno por uno y cuáles son las partes que hay dentro de los sintagmas. Dependiendo del tipo de sintagma, nos encontraremos con una estructura, es decir, con unas partes. Todo esto está muy bien explicado en las páginas del libro de texto que hay que leer, las páginas 30 y 31. Sintagma nominal. Aquí está resumida la estructura, es decir, las partes que suele tener por dentro un sintagma nominal. Sintagma nominal suele tener 3 partes. Obviamente un núcleo, ¿no? Que es la palabra más importante, el sustantivo. Muchas veces delante del núcleo habrá uno o varios determinantes. Muy fácil, son determinantes, los señalamos como determinantes. Y acompañando al núcleo a veces puede haber uno o varios complementos del nombre. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Determinantes, núcleos y complementos del nombre. Los núcleos normalmente son sustantivos, ¿vale? Por ejemplo, caja, juego, vida, pensamiento. Delante del núcleo a veces encontraremos determinantes, que pueden ser todos estos tipos de palabras, como este artículo, la caja, pero también podría ser un demostrativo, esta caja, un posesivo, mi caja. Da igual el tipo de determinante, porque siempre lo marcaremos como determinante. Det o solo una D. Y los complementos del nombre. Los complementos del nombre hay 3 posibilidades. Las más habituales es que sea un adjetivo o un pequeño sintagma preposicional, como aquí, ¿vale? Que el complemento del nombre sean 2 o unas poquitas palabras que empiecen por preposición, ¿vale? Un sintagma preposicional. A veces será un adjetivo, la caja roja. Pues roja, entonces, como es el adjetivo, funcionará de complemento del nombre. ¿De acuerdo? Bueno, espero que nos vaya sonando esto. Sintagma verbal. Los sintagmas verbales los vamos a dejar en realidad para el final, son los más complicados, porque el sintagma verbal tiene un núcleo que es un verbo, más un montón de complementos diferentes. Muchos. Nos sonarán el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, el atributo, hay muchos. El sintagma verbal lo vamos a dejar para el final, ¿no? Fijaros en el ejemplo, regala juguetes a los niños, pues aquí tenemos de esta pequeña frasecita, la palabra más importante, el núcleo es el verbo, y acompañando a ese verbo aquí tenemos complementos. En realidad aquí tenemos 2 complementos. Uno que es juguetes y otro que es a los niños, ¿vale? Todos esos y podría haber aquí infinitos complementos del núcleo de un sintagma verbal. Sintagma adjetival y adverbial, ¿vale? Aquí se habla de los dos al mismo tiempo. ¿Cuál es la estructura del sintagma adjetival? Muy similar, bueno, o la misma que la del adverbial, ¿vale? Tendríamos modificador, núcleo y complemento. Ejemplo,
muy guapa de cara. Modificador. El modificador siempre indica como una cantidad del adjetivo, una cantidad del adverbio, ¿vale? ¿Cuánto de guapa? Pues muy. Pues eso lo vamos a llamar modificador, pero podría ser poco guapa, bastante guapa, demasiado guapa. Esas palabras que indican cantidad siempre las analizaremos como modificadores. Después va el núcleo, en este caso el adjetivo guapa. Y luego un complemento, pero no un complemento del nombre, esto está mal también. No, no es un complemento del nombre. Si es un adjetivo, aquí pondremos complemento del adjetivo. Y si es un adverbio, como aquí en la frase cerca de la ciudad, el complemento será un complemento del adverbio. ¿Vale? Esto lo cambiamos. Aquí tiene que ser o complemento del adjetivo o complemento del adverbio. En todo caso, los complementos de los sintagmas adjetivales y adverbiales siempre empiezan por preposición. Muy guapa de cara. Bastante lejos de la ciudad. Demasiado cerca de mi casa. ¿Vale? Eso da igual. Siempre este complemento va a empezar siempre por una preposición. Y por último, los sintagmas preposicionales. La estructura es bastante sencilla porque solo tiene dos cosas. E, que viene de enlace, y la T, que viene de término. Muy fácil. La preposición siempre será el enlace y todo lo demás será el término. Y nosotros lo marcaremos como término, como esta T. Y hay que tener en cuenta que el término siempre, siempre, siempre es un sintagma nominal. En el coche es un sintagma nominal. Desde mi ventana sería un sintagma nominal. Con mis primos es un sintagma nominal. ¿Lo veis? Siempre un sintagma que empieza por preposición, por ese enlace, a continuación va un término que es un sintagma nominal. Aquí tenemos la recopilación. Esta diapositiva es muy importante, yo la copiaría en el cuaderno. De hecho, no, os voy a mandar que la copiéis en el cuaderno. Porque aquí tenemos las 5 estructuras de los 5 tipos de sintagmas. Ejemplos. Vamos a analizar 3 ejemplos. Este tipo de ejercicios lo vamos a hacer muchas veces a lo largo del curso, ¿vale? Que os doy unos sintagmas y tenéis que analizar su estructura. De momento tenemos estos 3, la casa azul, el perro de mi amigo, muy lejos de mi casa, ¿vale? Y aquí los tenemos analizados. Vamos a empezar por el primero, la casa azul. Lo primero que hago cuando yo veo un sintagma es subrayarlo entero. Y la primera pregunta es, ¿cuál de estas palabras es la más importante? ¿La, casa o azul? Pues yo creo que, como hay un sustantivo, los sustantivos tienen mucho peso siempre, así que los sustantivos es siempre la palabra más importante. Casa. Así que lo marcó como núcleo. Y ya automáticamente puedo decir que esto es un sintagma nominal. Aquí pone GN, ¿vale? De grupo nominal, pero me da igual cómo lo pongáis. Que lo llaméis grupo, que lo llaméis sintagma. Es lo mismo. Pero bueno, yo creo que estamos acostumbrados a llamarlos sintagmas. SN, sintagma nominal. Por tanto, a este núcleo, ¿vale? Le acompañan, pues, los típicos elementos que suele haber en un sintagma nominal. Un determinante, la, y un adjetivo que funciona, y esto es lo importante, de complemento del nombre. Determinante, núcleo y complemento del nombre. Vamos a esta, el perro de mi amigo. De todas estas palabras, ¿cuál es más importante? Perro, ¿vale? Truco, siempre que veamos una preposición, lo que hay después de la preposición no puede ser el núcleo de todo el sintagma. ¿Vale? Así que el núcleo siempre estará antes de la preposición. Así que este sustantivo es la palabra más importante y la marcamos como núcleo. Este sustantivo, este núcleo del sintagma nominal estará acompañado, en este caso, por un determinante y por un complemento del nombre, que es este pequeño sintagma preposicional de mi amigo. Y ahora este sintagma preposicional lo analizamos por dentro, con una preposición que es el enlace y todo lo demás que es el término. Y dentro del término también lo analizamos por dentro, porque los términos siempre, como hemos dicho, son sintagmas nominales, determinante y núcleo. Algo parecido pasa aquí, en este sintagma adverbial. Es adverbial porque la palabra más importante es el núcleo lejos, es decir, es este adverbio. Y si recordamos, las partes que suele tener un sintagma adverbial es modificador, núcleo, complemento del adverbio. Pues aquí lo tenemos, modificador muy, núcleo lejos, complemento del adverbio de mi casa. Los complementos del adverbio siempre empiezan por preposición. Por tanto, son sintagmas preposicionales. Ahora los analizamos por dentro, enlace y término. Y ahora el término, como es un sintagma nominal, por dentro tiene, en este caso, un determinante y un núcleo.
¿De acuerdo? Vale, sé que es mucha información, la iremos procesando poco a poco y vamos a practicar mucho el análisis de sintagmas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido para entender mejor estas páginas del libro de texto que tenemos que leer y estudiar. Y como siempre, si tenéis cualquier duda, pues me escribís un mensaje, ya sabéis dónde me podéis contactar. En todo caso, nos vemos en clase. Chao.